A principios del siglo I, después de Cristo, el pueblo judío vivió una época llena de agitación y expectación. La tierra de Israel estaba siendo controlada por el poderoso Imperio Romano. Judea estaba gobernada por romanos y Galilea por líderes locales como Herodes Antipas. Los romanos no solo gobernaron el gobierno, sino que también trajeron una mezcla de costumbres que dejaron a los judíos más religiosos confundidos e incómodos. Tuvieron que pagar muchos impuestos, soportar la presencia de soldados romanos y ver costumbres paganas que iban en contra de sus creencias, lo que creó un clima de tensión y miedo. Religiosamente, el pueblo judío estaba dividido en varios grupos. Los fariseos seguían leyes y tradiciones muy estrictamente. Los saduceos, que eran una clase rica y poderosa, controlaban el templo en Jerusalén y no creían en algunas cosas que creían los fariseos, como la resurrección de los muertos. Los esenios, que vivían en comunidades remotas, esperaban ansiosamente la llegada del Mesías. Los celotes, por el contrario, querían luchar contra los romanos. A pesar de todo esto, la esperanza de que apareciera un Salvador, prometido por las antiguas profecías, era muy fuerte entre el pueblo judío. Creían que vendría el Mesías, alguien que los libraría de este periodo difícil. Dos de estas profecías, en particular, hicieron latir más rápido el corazón de la gente mientras esperaban el cumplimiento de estas sagradas promesas. Para entender el papel de Juan el Bautista, debemos recordar dos profecías importantes. El primero, de Isaías 40, 3, habla de una voz que gritaba en el desierto: «Preparad el camino al Señor, enderezad el camino a Dios». Esto significa que alguien aparecería ante el Mesías, llamando a la gente a arrepentirse y regresar a Dios. El segundo, de Malaquías 3:1, dice: «Enviaré mi mensajero, que me preparará el camino. Y de repente vendrá a su templo el Señor, el mensajero del pacto que vosotros estabais esperando». En esta profecía, Dios promete enviar a alguien para preparar el camino antes de la llegada del Mesías. En aquel entonces, el pueblo judío estaba cansado de la opresión y la corrupción, esperando ansiosamente la llegada del Mesías. Creían que el Mesías sería un gran líder, tal vez un rey o un guerrero, que salvaría a Israel del control romano y restauraría el antiguo reino de David, como Dios había prometido en el pasado. Esta esperanza no era solo para los eruditos o los líderes religiosos, sino para todos, desde los más ricos hasta los más pobres. Todos esperaban que en cualquier momento apareciera el Mesías trayendo la tan ansiada salvación. Fue en este escenario de expectativa que surgió Juan Bautista. Él era el cumplimiento de estas antiguas profecías, siendo la voz que clama en el desierto que Isaías había mencionado. Juan el Bautista llamó al pueblo al arrepentimiento y preparó el camino para el Mesías. Su historia comienza con sus padres, Zacarías e Isabel, una pareja devota de Dios. Zacarías era sacerdote e Isabel era de la familia de Aarón, ambos con una importante herencia espiritual. Zacarías e Isabel eran personas buenas y obedientes a Dios, siguiendo con mucho esmero todas sus órdenes. Pero tenían un gran problema: Isabel no podía tener hijos y ahora ambos eran mayores. En aquella época, no tener hijos era muy triste, porque la gente creía que los hijos eran un regalo especial de Dios, como está escrito en el Salmo 127, 3, «Los hijos son un regalo del Señor». Un día, mientras Zacarías estaba trabajando en el templo, fue elegido para entrar solo y quemar incienso, algo muy importante. Afuera mucha gente rezaba. De repente, sucedió algo increíble. El ángel Gabriel apareció cerca del altar. Zacarías tuvo mucho miedo, pero el ángel le dijo: «No temas, Zacarías. Dios ha escuchado tu oración. Isabel, tu esposa, tendrá un hijo y le pondrás por nombre Juan. Él traerá mucha alegría y muchos el pueblo estará feliz con su nacimiento. Él será especial para Dios, no beberá vino y será lleno del Espíritu Santo mientras esté en el vientre de su madre. Ayudará a mucho pueblo de Israel a regresar a Dios y preparará el camino para el nacimiento, Señor». Zacarías se sorprendió tanto que preguntó: «¿Cómo puede suceder esto? Yo soy viejo y mi esposa también es vieja». El ángel Gabriel respondió con firmeza: «Yo soy Gabriel y estoy delante de Dios. Él me envió para traeros esta buena noticia, pero como no creísteis, quedaréis sin hablar hasta que todo suceda». Mientras tanto, afuera la gente empezó a preocuparse porque Zacarías se estaba demorando demasiado. Cuando finalmente salió,
estaba mudo y solo podía hacer gestos con las manos. Todos se dieron cuenta de que había tenido una visión muy especial dentro del templo. Después de que Zacarías terminó su trabajo en el templo, regresó a casa. Poco después sucedió algo increíble. Isabel, que no podía tener hijos, quedó embarazada. Ella estaba muy feliz y dijo: «Fue Dios quien hizo esto por mí, me avergüenzo de no tener hijos». Lucas 1, 24-25. Este fue uno de los momentos más importantes del Nuevo Testamento, porque mostró cómo Dios estaba actuando directamente en la vida de Zacarías e Isabel, una pareja que siempre fueron buenas, pero que no pudiera tener hijos. El embarazo de Isabel, a pesar de su edad, era señal de que las promesas de Dios se estaban cumpliendo y de que el Salvador venía, tal como lo había dicho el ángel Gabriel. Cuando llegó el momento, Isabel tuvo a su bebé, y todos sus vecinos y parientes se alegraron mucho al saber que Dios había sido tan bondadoso con ella. Al octavo día, como era costumbre, iban a circuncidar al niño, y todos pensaban que se llamaría Zacarías, como su padre. Pero Isabel dijo: «No, su nombre será Juan». Lucas 1:60. Todos se sorprendieron, porque nadie en la familia tenía ese nombre. Entonces le preguntaron a Zacarías, que todavía no podía hablar, qué pensaba. Zacarías pidió algo para escribir y en la tabla escribió: «Su nombre es Juan». Lucas 1:63. En ese mismo momento Zacarías volvió a hablar y comenzó a alabar a Dios. Todos quedaron impresionados por lo sucedido y la noticia rápidamente se difundió por toda la región. La gente se preguntaba: ¿qué será de este niño en el futuro? La mano de Dios estuvo sobre Juan desde el principio. Lucas 1:65-66. Un día, Zacarías, lleno del Espíritu Santo, comenzó a hablar y pronunció una hermosa oración de gracias, conocida como Benedictus. Dijo: «Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a salvar a su pueblo. Nos ha enviado un Salvador poderoso, de la familia del rey David, como lo prometieron los profetas de la antigüedad. Ha venido a sálvanos de nuestros enemigos y de los que nos odian». Lucas 1:68-71. Entonces Zacarías miró a su hijo y dijo: «Y tú, hijo mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque prepararás el camino al Señor. Enseñarás al pueblo acerca de la salvación, mostrando que Dios perdona sus pecados. Por el gran amor de Dios, el sol naciente brillará sobre nosotros, iluminando a los que viven en tinieblas y guiando nuestros pies por el camino de la paz». Lucas 1:76-79. Joao creció y se hizo fuerte, demostrando desde pequeño que tenía una misión especial dada por Dios. Vivió su infancia y juventud en el desierto, lejos de las ciudades y sus distracciones. Juan vestía ropa sencilla hecha de piel de camello y un cinturón de cuero. Mateo 3:4. Comía langostas y miel silvestre, demostrando que su vida era muy sencilla y dedicada a Dios. En el desierto, Juan desarrolló una fe fuerte y un carácter firme, preparándose para cumplir la misión que Dios le había encomendado. Juan fue elegido para una tarea muy importante: preparar el camino para la llegada del Mesías, el Salvador. Se convirtió en uno de los profetas más importantes de la historia, anunciando que el Salvador vendría y llamando a la gente al arrepentimiento y a volverse a Dios, mostrando que la salvación y la esperanza estaban en camino. Juan Bautista vivió en el desierto, con un estilo de vida muy sencillo y diferente, lo que hizo que la gente le prestara atención. Más que eso, su forma de vida envió un mensaje urgente y verdadero. Dijo con gran fuerza y claridad: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca». Mateo 3:2. Juan habló de una manera que tocó el corazón de las personas, pidiéndoles que se alejaran de sus pecados y se volvieran a Dios. Aunque predicaba lejos de las grandes ciudades, a orillas del río Jordán, acudía a él mucha gente de Jerusalén, de Judea y de las regiones circundantes. Mateo 3:5. Juan ofreció el bautismo a cualquiera que se arrepintiera. Las personas que confesaban sus pecados eran bautizadas en el río, y esto simbolizaba que estaban siendo purificados y preparándose para la llegada del Mesías. Marcos 1:4. Pero John tampoco tuvo miedo de decir la verdad. Cuando vio a algunos fariseos y saduceos que querían ser bautizados, los confrontó con fuertes palabras, diciendo: «Generación de serpientes, ¿quién os advirtió para escapar del castigo venidero?». Mateo 3:7. Juan explicó que no bastaba con decir que eran descendientes de Abraham,
lo más importante era mostrar un verdadero cambio de opinión. Advirtió que todo árbol que no dé buenos frutos será cortado y arrojado al fuego, Mateo 3:10, advirtiendo que todos debían transformarse verdaderamente. La parte más emocionante del mensaje de Juan fue la llegada del Mesías. Sabía que su misión era allanar el camino para alguien mucho más grande. Juan dijo: «Yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es mucho más poderoso. Ni siquiera soy digno de llevar sus sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego». Mateo 3:11. Juan anunció que el Mesías traería una transformación aún más profunda, purificando a la gente y trayendo justicia. Comparó al Mesías con alguien que separa el trigo de la paja, guarda el trigo y quema la paja con fuego que nunca se apaga. Mateo 3:12. Con este mensaje, Juan Bautista cumplió su importante papel de preparar al pueblo para la llegada del Mesías. Su vida sencilla, sus palabras sinceras y su misión clara atrajeron a muchas personas, y anunció que estaba por llegar un tiempo de cambio y salvación. Para el pueblo de Israel, todos esperaban ansiosamente la llegada del Salvador, y Juan Bautista estaba preparando el camino para ello. Cuando Juan y Jesús se encontraron en el río Jordán, fue uno de los momentos más importantes de la Biblia. Jesús vino de Galilea para ser bautizado, pero Juan se sorprendió. Sabía que Jesús era muy especial y santo, por eso pensó que no debía bautizar a alguien tan puro. Juan dijo: «Yo soy el que necesito ser bautizado por ti, y tú vendrás a mí». Mateo 3:14. Pero Jesús respondió amablemente: «Dejemos así por ahora, es necesario que hagamos esto para hacer lo que es justo». Mateo 3:15. Aún sin entenderlo todo, Joao aceptó. Cuando Jesús salió del agua, sucedió algo increíble. El cielo se abrió y Juan vio al Espíritu de Dios descender como paloma y posarse sobre Jesús. Mateo 3:16. Inmediatamente después, una voz del cielo dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mateo 3:17. Este fue un momento mágico, donde Dios mostró a todos que Jesús era realmente el Salvador. Poco después, John hizo otra declaración importante. Cuando vio acercarse a Jesús, dijo a todos: «Mirad, es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. Juan explicó que Jesús era de quien estaba hablando, alguien mucho más importante que él mismo, porque Jesús existió antes que todo. Al principio, Juan no sabía que Jesús era el Mesías, pero después de todo lo que vio, le quedó claro que Jesús era el Salvador que todos estaban esperando. Este momento, el bautismo y las palabras de Juan, marcaron el inicio de la misión de Jesús, mostrando al mundo que él vino a salvar y transformar la vida de todos. Dios le mostró a Juan la verdad acerca de Jesús, diciendo: «Aquel sobre quien veáis descender el Espíritu y permanecer, este es el que bautizará con el Espíritu Santo». Juan 1:33. Cuando Juan vio al Espíritu venir sobre Jesús en el bautismo, dijo firmemente: «He visto y puedo decir que este es el Hijo de Dios». Juan 1:34. Cuando Juan llamó a Jesús el Cordero de Dios, no solo estaba diciendo que Jesús era el Mesías, sino también que había venido a sacrificar su vida por los pecados de la gente. En tiempos de Juan, el Cordero era símbolo del perdón, y al decir esto ya estaba advirtiendo que Jesús nos salvaría, como dijo el profeta Isaías: «Fue maltratado, pero no se quejó, como un cordero que va a ser sacrificado». El bautismo de Jesús fue un momento muy especial. El Espíritu Santo descendió como paloma, y una voz del cielo dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo gran deleite». Mateo 3:17. Esta fue una clara confirmación de que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Para Joao, esto fue el cumplimiento de todo lo que había anunciado. Sabía que su misión estaba cumplida, ya que había allanado el camino para alguien mucho más importante. A partir de ese momento, Juan comenzó a decirles a sus seguidores que debían seguir a Jesús, el verdadero Salvador. El encuentro de Juan y Jesús en el río Jordán mostró que Juan era el mensajero que preparó el camino y Jesús era el Mesías que salvaría al mundo. Este momento marcó el comienzo del ministerio de Jesús, trayendo una nueva era de esperanza y salvación para todos. Aunque el camino no fue fácil, la misión de Jesús apenas comenzaba. Juan el Bautista era un hombre muy valiente, siempre decía la verdad, incluso cuando las personas en el poder hacían cosas malas. Uno de los principales objetivos de sus críticas fue Herodes Antipas, un importante gobernante de Galilea.
Herodes se había casado con Herodías, que anteriormente había sido esposa de su medio hermano Felipe, y Juan dijo públicamente que eso estaba mal, no te conviene vivir con ella. Marcos 6:18. Esto enfureció mucho a Herodes y Herodías, por lo que Herodes hizo arrestar a Juan. Juan fue llevado a una prisión aislada en una fortaleza llamada Macherón, en un lugar desierto. Incluso en prisión, Juan siguió recibiendo visitas de sus discípulos, quienes le contaron lo que sucedía fuera de la prisión. Durante este tiempo, Juan comenzó a preguntarse si realmente había hecho todo bien para preparar el camino para el Mesías. Entonces envió a algunos de sus discípulos a Jesús con una pregunta importante: ¿eres realmente tú a quien estábamos esperando, o debemos esperar a alguien más? Mateo 11:3. Juan no dudaba de Jesús, solo quería asegurarse de que su obra estuviera completa. Cuando los discípulos de Juan se acercaron a Jesús y le preguntaron esto, Jesús no respondió con palabras sencillas. En cambio, comenzó a realizar milagros, curó a los ciegos, hizo caminar a los cojos, limpió a los leprosos, dio oído a los sordos e incluso resucitó a personas. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: «Volved y decid a Juan lo que veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y la buena nueva es predicada a los pobres. Bienaventurado el que no duda de mí». Mateo 11, 4-6. Estas palabras y milagros fueron la confirmación que Juan necesitaba. Al escuchar lo que hizo Jesús, Juan supo que su misión se había cumplido y que Jesús era verdaderamente el Salvador que todos habían estado esperando. Juan el Bautista sabía, con certeza, que Jesús era el Mesías prometido. Comprendió que la misión de su vida, que era preparar el camino a Jesús, estaba cumplida. Como dice la profecía de Isaías 35, 5-6, los ciegos verán, los sordos oirán, los cojos caminarán y los mudos cantarán de alegría. Cuando Juan vio a Jesús haciendo estas cosas, supo que las profecías se estaban cumpliendo y que Jesús era verdaderamente el Salvador. Incluso cuando fue arrestado, Joao no perdió sus fuerzas. Sus seguidores continuaron respetándolo y difundiendo sus mensajes. Juan tuvo el valor de enfrentarse al poderoso Herodes, y esto demostró que era una persona justa y valiente. Incluso en prisión, Joao mantuvo su fe y compromiso con la verdad. Su arresto no fue el fin de su importancia, sino más bien la continuación de su legado, preparando al pueblo para la misión de Jesús. Pero en una gran fiesta de cumpleaños de Herodes, sucedió algo terrible. Durante la celebración, repleta de invitados importantes, fue llamada a bailar Salomé, la hija de Herodías e hijastra de Herodes. Su baile cautivó tanto a Herodes que le hizo una promesa exagerada: «Pídeme lo que quieras y te daré hasta la mitad de mi reino». Mateo 14:7. Salomé, siguiendo el consejo de su madre, Herodías, pidió algo terrible: «Quiero en un plato la cabeza de Juan Bautista». Mateo 14,8. Herodes estaba muy triste, porque sabía que Juan era un hombre bueno y justo. Pero para no romper su promesa delante de sus invitados, se sintió obligado a hacer lo que Salomé le pedía. Así, Juan Bautista perdió la vida, pero su valentía, fe y compromiso con la verdad dejaron una huella que nunca será olvidada. Había cumplido su papel de preparar el camino para Jesús y su influencia perduró, señalando la gran misión de Jesús de salvar al mundo. Herodes, lleno de ira e influenciado por Herodías, envió un soldado a la prisión para matar a Juan el Bautista. Juan fue decapitado y su cabeza fue puesta en una bandeja y entregada a Salomé, quien se la llevó a su madre, Herodías. Este acto cruel fue la venganza de Herodías, porque Juan había dicho públicamente que su matrimonio con Herodes estaba mal. Después de que mataron a Juan, sus discípulos, que todavía lo seguían, fueron a la prisión a buscar su cuerpo. Con mucha tristeza y respeto lo enterraron y luego fueron a contarle a Jesús lo que había sucedido. Marcos 6:29. La muerte de Juan Bautista fue un momento muy triste e injusto, pero marcó el final de su misión. Juan había cumplido lo que Dios le había llamado a hacer: preparar al pueblo para la venida de Jesús. Incluso con su muerte, la obra de Joao no cayó en el olvido. Tuvo el coraje de decir la verdad y llamar a la gente al arrepentimiento, incluso si eso significaba enfrentarse a personas poderosas como Herodes. Su vida fue muy importante en la historia de Dios, porque fue el mensajero que anunció la llegada de Jesús. Él era la voz que clama en el desierto, como dijo el profeta Isaías: «Preparad el camino del Señor».
Jesús también habló sobre la importancia de Juan. En Mateo 11:11, Jesús dijo, «Entre los nacidos de mujer no había nadie mayor que Juan el Bautista». Esto muestra cuán especial fue Juan, ya que fue el último y más grande de los profetas, preparando al pueblo para la venida de Jesús, el Salvador. La llegada de Jesús trajo una nueva era en la que todos pueden tener acceso directo al reino de Dios. Cuando Jesús habló de los más pequeños en el reino de los cielos, estaba mostrando cómo su venida cambió todo, dando a las personas una nueva manera de acercarse a Dios. Juan Bautista fue el último de los profetas que anunció la llegada de Jesús y cerró un capítulo importante en la historia de los profetas, que comenzó con personas como Isaías, Jeremías y Ezequiel. Juan no solo siguió el camino de los antiguos profetas, sino que también trajo un mensaje especial. Fue el primero en identificar claramente a Jesús como el Salvador, diciéndoles a todos que el reino de los cielos estaba cerca. Juan proclamó que Jesús era el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Juan 1:29, y preparó a la gente para el ministerio de Jesús. Después de su muerte, Juan Bautista fue reconocido como santo en varias religiones. En el cristianismo es una de las figuras más importantes, ya que fue el precursor de Jesús. Iglesias como la católica, la ortodoxa y varias protestantes recuerdan su importancia y su misión de preparar el camino a Jesús. El Día de San Juan Bautista se celebra en muchos lugares con una combinación de eventos religiosos y culturales. La gente participa en misas, procesiones y otras ceremonias para recordar la vida valiente de Juan y el sacrificio que hizo. En la tradición islámica, Juan el Bautista, llamado Yahya, también es respetado como profeta. Aunque los musulmanes no celebran un día especial para él, se le honra por su pureza y devoción a Dios. Ya sea en el cristianismo o en el islam, la vida de Juan Bautista es un ejemplo de fe y valentía, que muestra cómo preparó el camino para Jesús y cumplió su misión con dedicación. La muerte de Juan Bautista, aunque triste, no acabó con su importancia. De hecho, esto hizo que su ejemplo de fe y justicia fuera aún más fuerte, inspirando a muchas personas con el tiempo. Lo que podemos aprender de la vida de John es muy valioso. Primero, nos muestra lo importante que es seguir lo que Dios nos llama a hacer. Aún con muchos desafíos y peligros, Joao no abandonó su misión. Nos hace pensar en cómo también debemos tener el coraje de seguir nuestro propósito, incluso cuando sea difícil. Juan también nos enseña a ser humildes. Cuando dijo que no era digno ni siquiera de desatar las sandalias de Jesús, Juan 1:27, demostró que sabía que Jesús era mucho más importante. Esta humildad nos da ejemplo, recordándonos que debemos servir a los demás con sencillez y con un corazón puro. Otra gran enseñanza de Juan es sobre el cambio y el arrepentimiento. Su bautismo fue un símbolo de limpieza y renovación, preparando a la gente para Jesús. Esto nos hace pensar en cómo debemos mirar siempre nuestra vida y estar dispuestos a cambiar, haciendo lo correcto y buscando ser mejores. Así como Juan llamó a la gente al arrepentimiento, nosotros estamos llamados a transformar nuestras vidas y seguir principios que reflejen bondad y ética. Finalmente, Juan nos enseña a luchar por la justicia. No tenía miedo de denunciar las cosas equivocadas, incluso si eso ponía en riesgo su vida. Nos recuerda que debemos ser valientes y hacer lo correcto al defender la verdad y la justicia en nuestra comunidad. La devoción, el coraje y la humildad de John son cualidades de las que todos podemos aprender. Su historia nos desafía a vivir con un propósito, a buscar un cambio dentro de nosotros mismos y a luchar por la justicia, siguiendo el ejemplo de uno de los profetas más grandes que jamás haya existido. Si esta historia te hizo pensar en tu vida y en cómo has seguido lo que Dios quiere para ti, no la dejes pasar. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y continúa aprendiendo más sobre las increíbles historias de la Biblia. La verdadera sabiduría está en escuchar y obedecer a Dios. Muchas gracias por mirar. Que Dios te bendiga. Abrazos.